antes aparecía el bullying en la escuela, en los colegios, y te decían, no sé, gordo, o te molestaban un poco por cómo te veías, tu aspecto físico, pero ahora hablamos ya de la incorporación de la tecnología. Queremos saber cómo abordar como padres, tíos, mayores, el bullying en los niños, niñas y adolescentes. Para hablar de este tema estamos con José Parra, él es psicopedagogo. Buen día, José. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, a las órdenes. Queremos saber cómo abordar este tema de bullying. Empezaron las clases, los chicos vuelven después de un receso, pero lo que no se toma un receso es el bullying, el acoso escolar en las instituciones públicas y privadas. Así mismo, el tema del bullying es un tema amplio que tiene repercusiones nefastas en nuestros niños y adolescentes y muchas veces los padres están totalmente abandonados o no sabiendo a quién acudir o dónde buscar respuestas. Y la importancia de tratar el tema hoy en día tiene que ver mucho con el uso que se le da a las tecnologías, entendiendo que muchas de las actividades de los chicos están traspoladas a ese ciberespacio, vamos a decirlo, que es un lugar propicio para muy lindas cosas, pero también tenemos lo otro. Y en este caso el bullying como que se complementa de alguna forma con el ciberbullying. Y bueno, y a partir de ahí empiezan los problemas mucho más serios, ¿verdad? ¿Cuándo es bullying y no es un simple juego de niños como cualquiera pudiera considerar? Un bullying es considerado un acoso escolar entre menores, en donde no se diferencia de la broma cuando la persona o el niño que está siendo afectado por ese acoso, llamémosle bien por el nombre, no está de acuerdo o no quiere participar de esas actividades o bromas que están queriendo realizar los demás, y a partir de ello empieza sistemáticamente un proceso de hacerle sentir mal al chico, a la niña, y eso va creciendo exponencialmente dentro de la vida escolar, no solamente en el grado, sino a partir de ahí pasa a los demás ciclos o niveles dentro de los colegios. Claro, y lo que vos decías, el ciberbullying o el hecho de hoy tener disponible un aparato celular que más o menos lo que hace es perpetuar la escena, el hecho, porque lo suben a las redes, lo comparten, los multiplican. Por ejemplo, ¿cómo se llama el desafío de rompecuello? Hay dos. Hay uno que se llama en TikTok rompecráneos y el otro es rompebocas, ¿verdad? Sí. Es como que tratan de instalar estos desafíos a través de las redes sociales, donde lo que hacen es primero exponer la salud de la persona y después netamente con la intención de burlarse del adolescente que cae al suelo. Burlarse y lastimar, claro, ¿verdad? Porque la esencia de estas actividades, ambas que mencionaste, pueden repercutir seriamente en el estado de salud de los chicos, sí. ¿verdad? O sea, un golpe fuerte en el cráneo puede tener consecuencias no muy favorables para los niños. Ahora, ahí hay que entender un poco por qué se propician estas actividades, ¿verdad? Nosotros sabemos que los niños, o todos nosotros cuando fuimos niños, adolescentes, inclusive de adultos, queremos formar parte de un grupo. Queremos encajar, y ese proceso de encajar muchas veces puede ser positivo, pero en algunos casos también por las características del niño, que es sumiso, es más introvertido, no es el que hace broma, como que no está con el grupo mayoritario. Entonces ese grupo mayoritario lo que hace de alguna forma es absorberle a ese chico y tratar de forzar para que encaje de alguna forma, pero realmente la esencia no es que encaje, sino es burlarse, hacerle pasar mal, y esto tiene consecuencias muy serias a futuro. Yo quisiera también abordar desde su doble perspectiva el asunto. Está el agredido, que es sobre quien normalmente fijamos la atención, pero está el agresor, el acosador. ¿Cuál es el impulso que tiene el acosador? O sea, hay también un trasfondo de violencia del que él pudo haber resultado víctima y que traslada posteriormente esa violencia hacia otras personas.
¿Cómo se analiza el cuadro? Bien, muy buena pregunta, porque es cierto lo que mencionas. Normalmente nos vamos más hacia el agredido y no analizamos mucho al agresor, o pasa más desapercibido dentro de todo lo que genera ese trauma de trabajar un proceso de bullying. El agresor, toda conducta, para partir de algo, toda conducta es aprendida. O sea, nadie nace siendo malo por esencia. Claro. Si bien tenemos una naturaleza medio autodestructiva como seres humanos, en la niñez se van formando un montón de cosas. Y la autodestrucción no es una de ellas precisamente, salvo que el chico vea, vivencie por algún lugar. Podemos hablar de hogares conflictivos, podemos hablar de entornos familiares conflictivos, en donde el chico de alguna forma, por algún lugar, está canalizando información y lo está procesando en forma errónea. O una carencia afectiva, una carencia de autodeterminación, entonces uno quiere hacerse el héroe, ganarse la atención de todo el mundo y empieza a ser el agresor. Totalmente. Muchas veces los padres, nosotros como padres, no prestamos la debida atención desde el punto de vista de calidad de atención al niño. ¿Qué significa eso? Esa calidez humana. El sentarme con mi hijo y no solamente preguntarle cómo le fue en la escuela o en el colegio, sino preguntarle cómo se siente él anímicamente, emocionalmente, afectivamente, qué cree él que le está faltando, qué puedo hacer yo para acercarme más a él, que me vea más como amigo, como amiga, antes de que me vea como un ente de control que solamente propicia teléfonos celulares, plata para el recreo y ese tipo de cosas. Porque ¿verdad? hay allí un dato que a mí me preocupa y que forma parte de nuestra cultura, que tiene que ver con una suerte de aprobación hacia el hijo rudo, porque uno dice, no se sabe defender. Entonces es como que uno termina reforzando esa conducta agresiva. Sí, de alguna forma es así, pero también tenemos que partir de la base y sería bueno que en algún momento alguien se sienta a hacer una investigación seria al respecto socialmente cómo está la sociedad paraguaya. Yo creo que eso que vos mencionás forma parte de toda una cultura que se ha instalado a lo largo de los años y hoy en día lo que estamos viendo es el reflejo de alguna forma de la educación que se recibía en muchas familias y también de alguna forma se propiciaron en los colegios. De educación tradicional o innovadora, como se le llama, pero muy en el fondo no fueron desarrollados como corresponde y vamos aprendiendo por el camino y transmitimos posteriormente a nuestra descendencia. Lo que vos mencionás, muchas veces yo no le veo a mi hijo como el rudo o el que se sepa defender, entonces yo le digo, aprendé, tenés que saber, vos tenés que tal cosa. Y no es ese el camino es reconocer que tiene que respetarle a todos los seres humanos, que todos somos diferentes, nos desarrollamos, nuestras historias son diferentes. Entonces, por lo tanto, desde allí hay que construir la educación, ¿verdad? Y cargamos muchas veces al colegio. Entonces allí es donde el colegio con su malla curricular, más lo que le corresponde como transversal desde el punto de vista de formación humana, no le alcanza el tiempo, obviamente. Entonces nosotros como familia tenemos una responsabilidad alta, ¿verdad? Vos sabés que quiero recomendar de paso, porque ahora se me vino a la mente, pero lastimosamente no recuerdo el nombre, eso me suele suceder, pero hay una película francesa que está en Netflix que aborda este tema de la violencia juvenil, ya de la violencia adolescente. Pero la trama de la película es tan interesante porque te conduce a ponerte en la piel del agresor, del agredido, y ese agredido que luego se convierte en agresor. Es decir, te hace transitar por todos los circuitos de la violencia y habla del trasfondo de cada uno de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, víctima de violencia por parte de su padre. El otro que nunca logró encajar porque era un niño que no tenía familia y que se iba a familias de acogida y que fue maltratado en esa familia de acogida, y ves cómo exteriorizan la violencia. Pero en uno de los casos, no quiero spoilear la película, pero en uno de los casos tiene un giro bastante interesante, porque al final es un giro hasta de protección a otra persona, pero no les cuento todo. Digo nomás que esa película sirve también para entender ese circuito de la violencia que va más allá del simple hecho de estar haciendo bullying o ser víctima de bullying. Así mismo, hay muchas películas que ejemplifican muy bien cómo ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? O sea, esa cuestión situacional, personal, ¿verdad? Que muchas veces los padres, por defender a su hijo, tanto el agresor como el agredido,
se polariza, se subjetiviza porque queremos defender lo nuestro, ¿verdad? Entonces, todos los protocolos que hoy en día se están utilizando, al menos en Paraguay, que fomentan de alguna forma el diálogo entre las partes, terminan no muy bien por ese ejemplo que tú acabas de mencionar. Dentro de mi subjetividad, dentro de mi enojo como familiar del agredido y desde mi incomodidad por ser parte de familiar del agresor, no nos focalizamos cómo resolver el problema. Entonces empiezan las reuniones. Primera reunión, entrevista con los chicos. Segunda entrevista, ya le ponemos a los chicos con los padres. Tercera entrevista es los padres. Pero realmente pocos son los casos que se resuelven de forma óptima. Por ese ejemplo sencillo que acabas de dar, nosotros los padres no queremos asumir ciertas cuestiones. Nos cuesta, y en terapia, con los chicos con quienes nosotros trabajamos en consultorio, que tanto van agresores como agredidos, es la parte que más cuesta. Trabajar con la familia desde ese punto de vista. Hermanos se llama la película. Imagínate lo que no me estaba acordando. Hermanos, hay que ver. Bueno, pero vamos a partir de esto. ¿Cómo detectamos primeramente el caso C? Como dijiste, es muy importante el diálogo, que el papá, la mamá se siente con el niño, con la niña, el adolescente, dialoguen, pero no hay mucha confianza, tal vez el chico no quiere abrirse. ¿Qué tener en cuenta? ¿Cuáles son las señales de alerta? Bien, vamos a partir del chico agredido que posiblemente está siendo víctima de bullying. Las conductas cambian. Algunas son más solapadas que otras, pero yo como padre debería de conocer bien cómo es el comportamiento habitual de mi niño o mi niña. Entonces vemos que el chico que era comilón deja de comer su comida preferida. El que gustaba de dormir temprano le cuesta dormir más, o viceversa. Pasa más tiempo con el teléfono o con la computadora en vez de estar leyendo un libro. Cuando uno le pregunta qué tal le fue en la escuela, como que siente recelo de las preguntas, o se calla, sí, me fue bien. Como que es más ambiguo, antes como que te venía y te abrazaba más. Cuando le invitan a los cumpleaños infantiles, ya no es que quiera ir tanto, como que te da más vuelta para ir. No quiere ir al colegio solamente tampoco. También, ya estamos hablando de casos un poco más extremos, subidos con respecto al posible bullying. Y después tenemos la conducta del agresor, que normalmente son chicos que pasan mucho tiempo solos en la casa. Esa es una característica muy común. Pero también tenemos la otra moneda, que es la otra parte de la moneda, perdón, que son chicos muy sobreprotegidos y buscan su espacio. ¿Cómo buscan su espacio? Siendo de alguna forma un referente dentro del grupo escolar, donde él pueda mandar y hacer lo que a él le plazca, ¿verdad? También vemos en la otra situación, cuando son muy abandonados. Claro, ese es el famoso, como diríamos coloquialmente, el niño malcriado. Sí, hoy en día los chicos le llaman, como estas películas americanas, el malón, le dicen, o el abusador, te dicen directamente, así le llaman los chicos hoy en día. Entonces es importante atender a esas señales, ¿verdad? El maltratador o el que está posiblemente queriendo comandar un grupo de bullying, porque el bullying normalmente no es individual, siempre hay todo un grupo que se asocia a eso, empieza individual, pero eso se va como haciendo una comunidad. Es un chico líder. Y está explicando muy bien cómo ir determinando los casos, importante la charla con los pequeños, las señales que uno tiene que tener en cuenta también. Y bueno, lo que decía, no solamente se da en el caso del niño que se queda mucho tiempo solo y se convierte en agresor, sino que también se da en el caso de los chicos y las chicas, porque también hay mujeres que son agresoras, que son sobreprotegidos. Y es importante detectar allí una cuestión, ahí es donde el uso de la tecnología podría estar de alguna forma ayudando, por darle un nombre de ayudar, a que estas situaciones se profundicen de alguna forma, porque es
El bullying, si bien tiene una cuestión de mostrar fuerza hacia al que están queriendo agredir, también necesita de otros ingredientes, que es lo que hoy en tecnología llamamos ciberbullying, porque de alguna forma fomenta el anonimato y es más difícil el rastreo de las situaciones que se pudieran dar. Entonces es allí donde nosotros los padres, a las señales que yo había mencionado, tenemos que agregar de que qué es lo que nuestros chicos, en el momento que yo dispongo que él utilice cualquier dispositivo tecnológico, qué es lo que están haciendo, y es importante que yo sepa como padre, tutor, qué es lo que están investigando, qué es lo que están mirando. Y nosotros tenemos estudios que recientemente habíamos realizado con grupos de adolescentes y padres, en donde el 80-85% de los padres no saben qué hacen sus hijos en el ámbito digital. Muy bien, ahí está entonces la recomendación que nos hace. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensó aquí con esta situación, este tema que es de suma importancia, principalmente porque también, que ahora lo ponemos en el contexto, están empezando las clases y se da esa interacción con los chicos. Gracias, psicólogo Juan José Parra. Sí, así mismo, muchísimas Cuando gracias. quieran. Cualquier consulta uno puede recurrir a Global Infancia. Global Infancia nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Tenemos talleres prediseñados para trabajar con docentes, familias, los chicos. Entonces es simplemente contactarnos por allí y nosotros con gusto le vamos a estar colaborando para llegar a buen término con esta problemática. Estupendo, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros ahora hacemos la pausa y al regresar vamos a retomar esta conferencia de prensa del ministro Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública. Enseguida regresamos, Kiara. Ya volvemos.